Buenas noches desde su programa Desafío por TV. El reportaje realizado por la connotada investigadora y periodista Nuria Piera en torno a la fortuna y el origen de la ministra de la Juventud, licenciada Kimberly Tavera, debe llamar la atención de las autoridades, puesto que en un 80% las declaraciones de bienes realizadas por los funcionarios entrantes y salientes han sorprendido al pueblo dominicano, puesto que una persona que no haya tenido una herencia ni tenga una empresa de movimientos económicos importantes puede declarar 100, 200, 300, 700, 800 millones de pesos. Eso el pueblo dominicano no lo admite ni lo ha admitido. Por eso nosotros tenemos fe en que la doctora Milagro Ortiz Bosch va a tomar curso e investigar toda esa fortuna que llama la atención, pues es necesario que la claridad se dé. Sobre todo debe darse porque el propio presidente de la República ha dicho de que es necesaria la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado. Yo particularmente, que he tenido aquí en el programa Desafío a la doctora Milagro Ortiz Bosch, y que ella misma ha dicho que como herencia del doctor José Francisco Peña Gómez tiene la necesidad de seguir luchando por la transparencia del uso de los recursos públicos, pienso que ella lo va a hacer. Por eso el reportaje de esta investigadora Nuria Piera debe servir para que se investigue primero el caso de la ministra de la Juventud, el origen de esos fondos, y segundo, se pase entonces también a los funcionarios entrantes y los funcionarios salientes, es decir, que se sepa si todo el que tiene fondos lo obtuvo de manera lícita y también si pagó impuestos. A mí, que me correspondió en el Senado presidir la comisión de la ley de lavado y contraterrorismo, puedo decirle que esa ley debe aplicarse, y si se aplica, sé que el pueblo dominicano a través del Estado va a recuperar mucho dinero. También que debe concluirse lo que es la aprobación de la ley de extinción de dominio, que está aprobada por el Senado y actualmente está en la Cámara de Diputados. Llamo la atención del presidente Pacheco para que se ponga en agenda y se apruebe esta ley, que es la ley melliza de la ley de lavado. Es decir, la investigación de Kimberly Tavera debe seguir profundizándose, pero también debe hacerse contra toda aquella fortuna que llamó la atención. Toda fortuna que sobrepase los 60 millones de pesos y que no se trate de una persona ya de reconocida solvencia en esos niveles económicos, deben ser investigados. Vamos ahora entonces a una pausa para venir con el doctor César Mella para que veamos entonces todas estas recomendaciones, estas explicaciones, lo que debe hacer la familia, lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos de pandemia, es decir, tiempo que tenemos toque de queda, tiempo que tenemos encerrado, y que el doctor César Mella nos va a explicar muy bien. Vamos a la pausa comercial. Tal y como lo habíamos anunciado, está con nosotros el destacado intelectual, eminente médico psiquiatra, además una persona que en la vida dominicana ha colaborado de diferentes ámbitos, como es el Colegio Médico, donde fue presidente, como catedrático, profesor, formador de médicos, habían sido decano de la Facultad de Medicina de la UAS, reconocido por la institución que corresponde a su especialidad, la psiquiatría. Es decir, que el doctor Mella, como todo el mundo sabe, César Mella, es un gran intelectual
que ha venido aportando mucho a la nación y para nosotros es un honor estar aquí con él. Doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, ingeniero Adriano Sánchez Roa. Es reencontrarme con un amigo y dispuesto a conversar con el auditorio de este programa sobre los temas que usted crea de interés dentro de mi especialidad o cualquier otro. Y bueno, así mismo usted tiene la ventaja de que tiene muchas especialidades, porque ha estado en muchos ámbitos. Y una cosa que yo le destaco a usted es que ha estado formando, siendo catedrático, profesor, pero también ha estado en el gremio, que ambas lo presidió, de manera que, y ha estado en la práctica directamente. Es decir, tiene la experiencia, la teoría y la lucha por su clase profesional. Bueno, primero, doctor, me gustaría preguntarle a usted, ya a esta altura del juego, donde usted es un hombre realizado, es un hombre que está dentro de nuestra gente, que ha logrado un sitial elevado, tanto en la calidad profesional como en la estimación que le tiene el pueblo a usted. ¿Cómo se siente usted, doctor? Bueno, a los 70 años, casi 71, me siento en cuarentena, me siento preocupado como la mayoría del pueblo dominicano. Pero aquí en mi regazo, en mi casa, ahora estoy en mi biblioteca, siempre encuentro tiempo para leer, para formarme. Por ejemplo, hoy estoy leyendo un libro sobre la relación entre la mente y el cuerpo y el cerebro. Y escuché 2 audios relacionados con la historia de Argentina. Sí. Yo quiero llamar a los jóvenes, si algunos nos están viendo, a que por lo menos traten de aprenderse una palabra todos los días y leer 2 hojas de un libro. A los jóvenes que están en este momento preocupados, pero que tienen más tiempo en la casa, que traten de leer, que traten de usar las redes de la manera más positiva posible, porque de otra forma no crecen personalmente. Bueno, y una de las cosas que yo quiero preguntarle a usted son sus recomendaciones ante la situación del COVID. Usted sabe que hemos tenido que estar trancados, hemos tenido que estar prácticamente aislados de nuestro quehacer fuera de la casa. Entonces la gente a veces se aburre y qué sé yo, necesita consejos para saber que tiene que buscar, diría yo, trucos para poder mantenerse y cumplir con lo que dicen las autoridades médicas para los fines de salir airoso de esta terrible enfermedad. Una de las cosas que es seleccionar películas que sean de humor, de chistes. Otra es lo que tienen fe, hacer algunas lecturas de la Biblia. Es importante también hacer ejercicio físico, aunque sea dentro de la casa, y respetar las orientaciones de las autoridades de salud, como es lavarse las manos, ponerse la mascarilla, evitar la acumulación de personas. Pero vamos a hacer un pequeño marco de qué ha pasado. La última epidemia de esta naturaleza se produjo en 1916 en Europa, la llamada gripe española, que mató 50 millones de seres humanos en el mundo. Muy pocos dominicanos, aquellos que nacieron antes del 16, recordarán que también atacó nuestro país y los gobiernos de la época, sobre todo en el plano de la intervención norteamericana, se tomaron las medidas del lugar, pero hubo bastante muertos. Pero ¿qué caracteriza a esta pandemia? Primero, que es mundial. Segundo, que no respeta raza, color, edad, ni localización geográfica. Tercero, que ataca a los sexos por igual, principalmente a los hombres. Y cuarto, que es potencialmente mortal, presentando algunos una ligera gripe, pero el cuadro comienza con fiebre alta, con dolores musculares, con tos seca y algunas complicaciones como la diarrea, como la elevación de los glóbulos blancos, como dolores articulares. Y el paciente comienza a afectarse de los pulmones y muchas veces hay que entubarlo o meterlo en una cámara de oxígeno. Ya más de 2.000 dominicanos han muerto, pero hay otra característica, que la obediencia del pueblo dominicano a las medidas de evitar el aislamiento no han sido acogidas. Primero se subió de 7 a 9 el toque de queda y vemos con mucha preocupación que la gente no respeta esa medida. Segundo, que la gente está utilizando remedios caseros sin la autorización de un profesional. Y en tercer término, que parece
que la violencia intrafamiliar, porque mucha gente no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo dentro de la casa, el maltrato a los niños y la discusión entre las parejas se han incrementado. Se chocan uno con otro en la casa. Sí, la gente tiene relaciones de poder por el espacio y demás. Sí. Pero hay tres manifestaciones que hay que destacar desde el punto de vista de la salud mental. La ansiedad, el insomnio y la depresión. Fíjense que sospechamos, no solamente porque hubo una muerte muy lamentable de un ciudadano de 41 años que se lanzó Sí. los Guacalitos y recientemente un militar importante del país se suicidó. Sí. ¿Qué parece? Que en estos 7 meses la tasa de suicidio se ha incrementado, aunque no tenemos estadísticas confiables, pero siempre nos enteramos por la vía de los hospitales o de las autoridades policiales que mucha gente joven ha intentado suicidarse. ¿Por qué? Primero, porque las depresiones llevan a la ideación suicida. Y segundo, porque mucha gente como que no le ve final a esto que está pasando. Sobre todo porque es un germen desconocido a la vista, a la simple vista. Y sobre todo que no tenemos una cura o una vacuna que produzca la eliminación de estos síntomas. Eso crea más incertidumbre en la gente y crea desconfianza. Es más, si en la fila de un banco o de un supermercado una persona tose, ya es suficiente para alejarse de él o despreciarlo. Sí, sí. Cuando se conoce en un barrio que hay una persona con COVID, la tendencia de la gente es a dejarle el blanco, como dicen, a despreciarlo. Eso se parece, doctor, como la época de la tuberculosis. Lo que yo Sí, escuchaba, que hasta lo botaban de la casa. en el pasado, Sí. la lepra, la tuberculosis, incluso las enfermedades mentales eran signos de alejamiento del núcleo familiar, sobre todo la esquizofrenia. Es importante señalar que de cada 10 personas que logran suicidarse, por lo menos 8 son por depresiones. Una de cada 10 por una esquizofrenia, que es una enfermedad mental crónica. Y otra, las causas sentimentales, los motivos económicos, las deudas y la gente que cree que no va a resolver un problema. Es propicia la ocasión para recomendar a los gerentes, a los directores de recursos humanos, como hay tanta incertidumbre en el empleo público y en el empleo privado, que tengan sumo cuidado en el tratamiento de las despedidas, de las cancelaciones, de los traslados. La gente que tiene un puesto, a menos que no esté presente o que haya cometido una falta grave, posponer esas decisiones, porque además del sufrimiento económico y de las pérdidas económicas tremendas que han afectado no solamente a los pobres que salen a la calle a vender aguacate o coco, no, es la clase media, media baja y media alta, que han disminuido su calidad de vida tratando de mantener los ingresos que le permitan la alimentación, la medicina y los gastos corrientes de la casa. Es decir, que estamos en una situación de sufrimiento colectivo, pero esto va a pasar. Todas las grandes epidemias han tenido un inicio, un pico y una descensión. Va a pasar porque las pruebas están aumentando y eso es bueno. El índice de positividad está disminuyendo. O sea que tenemos datos en las últimas 2 semanas que son esperanzadores. Y cuando digo esperanzadores me quiero referir para que la gente que me esté escuchando, hay mucha desesperanza. Porque la gente dice, ¿cuándo es que esto va a terminar, Dios mío? Esto es un castigo divino. No es un castigo. Es el mismo castigo que tenemos contra el medio ambiente, que parece que ha evolucionado las formas de vida virales que no se ven al simple vista. Se han reproducido y son capaces de llegar desde China hasta Italia, desde Italia hasta América Latina. Es decir, que quiero remarcar en el que me está oyendo que esto va a terminar, que debemos tener fe, que debemos llevarnos de los médicos. Y si usted tiene fiebre, más de 2 días, si usted tiene tos, si usted tiene molestia de cualquier tipo, acuda al médico más cercano y hágase su prueba. Hágasela, que de todas maneras uno podrá tener una idea para separar a los afectados de los que están negativos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen la manifestación positiva sin síntomas, se llaman portadores asintomáticos, pero son capaces de contagiar al que esté más cercano, digamos su pareja, con la que duerme posiblemente en la misma cama. O sea que
estén pendientes a su salud, no coman en exceso, absténganse de bebidas alcohólicas. El que está fumando, que trate de disminuir eso, que lea, que haga ejercicio de relajación, que abra su Biblia, que se mantenga ocupado en el día. Porque entonces la gente se acuesta en el día y no duerme en la noche. Entonces salen para los patios, para la finca, sobre todo los fines de semana. Es terrible lo que está pasando. Doctor, usted cuando empezó a hablar, dijo algo muy importante, entre todas las cosas importantes, de que la gente en la casa comienzan a pelear, cuando una persona sale ya positivo, ¿cuál debe ser la actitud de la familia? Porque cuando sale positivo, uno lo que entiende es que hay que ponerlo en un cuarto, la forma más benigna, no botarlo sino en un cuarto. O sea, la actitud de la familia ante un familiar que le salió positivo y viven juntos en el hogar. Una actitud amorosa, comprensiva, porque el aislamiento domiciliario consiste en dejar una sola habitación siempre que haya más de una para el afectado y darle seguimiento a su temperatura, a su hidratación, a informarse con el médico por teléfono. Y es probable que en 2 semanas ya esa prueba se haya negativizado. Claro, hay pacientes que no necesitan tratamiento. Hay otros que pueden utilizar antivirales o la ivermectina o alguna de esas moléculas que parece que dan resultados. Pero eso debe estar en manos de un médico, preferiblemente un neumólogo o un infectólogo o un médico internista. No hagan tratamiento por su propia cuenta. La familia está en el deber de hacerse la prueba todo lo de la casa para ver cuáles son positivos y cuáles son negativos para separarlo por lo menos 2 semanas y mantener informado al médico de familia o al médico de confianza de esa familia sobre el estado de las cosas. Si el paciente se agrava, es decir, que la tos no pare, que la fiebre sigue subiendo por encima de 38.5, posiblemente ese paciente requiera de internamiento para observarlo más de cerca. ¿Sabe, doctor, que usted explicaba que la gente tiene que tomar las precauciones que le dicen las autoridades, los médicos, todo el que orienta? Pero yo he visto en los últimos 3 o 4 días, vi el caso de la Altagracia, un brote grande que apareció, vi que han habido 2 días con unos 700 y pico, otros 500 y pico afectados. ¿Usted cree que el hecho de que la gente le ha venido perdiendo el miedo, que nuestra gente que al principio estaba asustado, todo el mundo en la casa, ha llegado un momento dado ahora como que le ha perdido el miedo al virus? En una encuesta hecha en el día de ayer, el 70% de los entrevistados dijeron que el virus no está ya activo, que ni que el virus lo va a atacar, ni que ellos no le tienen miedo al virus. Lo más malo es hacer las cosas por miedo. Tenemos que basarnos en la educación pública, en el nivel de la gente. El dominicano es salamero, es abrazador, le gusta hablarle a la gente agarrándolo y tirándole saliva en la cara. Y esos modelos culturales o socioculturales no cambian de un día para otro. Mire usted que la gente se pone la mascarilla y se la baja y no cubre ni la boca ni la nariz. Y creen que tienen mascarilla. Es una cosa tremenda. Sí. Incluso... Doctor, y mismo y en los campos, yo por ejemplo que viajo mucho de la capital a Elías Piña y viceversa, de Baní para Elías Piña, ahí te lo encuentras, todo el mundo está a la orilla ahí como si nada, como que no es. No. Es una cosa tremenda, porque yo creo que hay que diseñar una campaña de radio, de televisión más adaptada a la gente, que no se base en el miedo, sino tú no te estás protegiendo, puedes afectar a tu familia y a tus hijos. Hay que ver si le cogen al dominicano algún punto débil desde el punto de vista sentimental, porque la gente siente a veces la necesidad del placer de lo prohibido. A veces la gente adulta se comporta como un niño. Y dice, compadre, vamos a jugar una mano de dominó. Y se ponen 4 gente con una tercierrón abajo y ninguno sin mascarilla. Hablando, y como se habla aquí, gesticulando y contagiando posiblemente el que está al lado del que... Es un problema cultural también. Las autoridades han hecho lo posible, pero hay que diseñar nuevas estrategias más activas, que lleguen más a fondo a la comunidad. Si es necesario cercar una semana completa a un determinado sector, hacerlo. Hay que endurecer las medidas.
Al contrario, nunca estuve de acuerdo con que el toque de queda se llevara hasta las 9 de la noche. No hemos tenido resultados. Sí. Vamos a hablar, doctor, de eso en el próximo segmento porque creo que es importante abordar ese tema ante lo que uno ha visto en los últimos días. Vamos con su permiso a la pausa. ¿Cómo no? Está conversando con nosotros el gran intelectual dominicano, eminente médico, psiquiatra, fue director del Instituto Dominicano de Seguridad Social. Bueno, todos esos hospitales que se crearon posterior al ajusticiamiento de Trujillo. También el doctor fue presidente del Colegio Médico. Igualmente recibió una condecoración de la Asociación de Psiquiatría Dominicana, que a su vez está vinculada a la psiquiatría, a la Asociación de Psiquiatría Latinoamericana y Mundial. O sea, reconocido por su clase, que a veces eso es difícil, que su colega doctor lo reconozca a uno. De manera que vamos a una pausa para seguir aquí con el doctor César Peña. Retornamos aquí en Desafío por TV, por Digital 15 y Televisión Internacional. Como ustedes saben, estamos conversando con el gran médico psiquiatra César Mella. Como le he dicho, es una persona que ha desarrollado en varias áreas, tanto de su profesión como del quehacer universitario, de la clase médica. De manera que para nosotros es un honor seguir conversando con el doctor César Mella. Quiero decirle, doctor, que estamos grabando aquí. Pero la gente cuando sabe quién es usted, yo estoy rodeado de gente aquí que han querido escuchar la grabación suya para que usted sepa que están aquí escuchando qué es lo que usted va a decir. ¿Qué día se pasa el programa? Le envían saludos, sí. Bueno, doctor, inicialmente el gobierno, digo el gobierno, los dos gobiernos, el gobierno asumió una actitud recia con el toque de queda. Luego se flexibilizó y lo teníamos los 10 semanas hasta las 7 de la noche y los fines de semana hasta las 5 de la tarde. Pero ahora fue abierto hasta las 9. Entonces, hay dos cosas ahí. Primero, el abrir hasta las 9 le da a la gente la idea de que pueden seguir. Y segundo, yo me pregunto, usted tiene un toque de queda a las 9 de la noche, pero en el día la gente se cuida. Pues si la gente no se cuida en el día, entonces, ¿qué hacemos contra el calor? Exacto. La gente del pueblo dice, pero señores, si el virus no ataca de noche, el virus ataca a cualquier hora. Es decir, que la gente ha convertido como en una chanza la medida de seguridad. Que, por cierto, este canal, el 5 y el 15, tiene una gran penetración en la comunidad. Yo de noche, de 7 a 8, veo el noticiero del 9, pero de 8 en adelante pongo el 13 y el 15 o el 5, que están anotados con Univisión y tienen una perspectiva internacional. Es decir que... Yo puedo, doctor, mandar saludos a Juan Santiago, cuando vaya, y güey. No. Yo tengo muchos amigos que me mandan fotos de que están viéndolo. Samaná. Sí. El 15 tiene. Y también por Televisión Internacional, que está en varios países. Sí, tiene una amplia cobertura. Porque la gente ve su novela y se tranquiliza un poco. Las novelas son una invitación a la esperanza. Sí, la gente está ahí esperando que pase lo que quiere que pase. Pues mire, la gente no ha tomado la conciencia de vida. Y esto a base de educación, de que los médicos como yo y como otros convenzamos a la familia de la necesidad del aislamiento, de la higiene, sobre todo que no se expongan. Aquí la gente ha seguido bailando, aquí la gente ha seguido abrazándose, se saludan con el codo y después con la cara. Señores, es un cambio completo en el mundo. Fíjense que diariamente están reportando entre 5 y 10 muertos. Y nosotros hace rato que pasamos de 2.000 muertos. O sea que esto no es juego.
Y esto no respeta raza, ni color, ni clase social, ni aquí se han muerto los ricos, los pobres, los blancos, los negros. O sea que lo que yo estoy diciendo, quiero que llegue al corazón del pueblo, que la gente le tome su debido respeto a una pandemia mundial. Fíjense que países como Estados Unidos, para los dominicanos Nueva York es como la Meca, lo más perfecto. Y en Nueva York es donde más gente se ha muerto. No, y esos países europeos también. Usted se imagina que Francia. Italia y España, pero Israel, que es una potencia, tuvo que sacar a los muchachos de la escuela de nuevo. Fíjense que aquí el año escolar que va a comenzar próximamente, yo quiero pensar que la pandemia baje para ver cuándo los niños pueden regresar a la escuela. Por ahora no es bueno que regresen a la escuela. El Ministerio de Educación está haciendo un gran esfuerzo por dotar de radio, de televisión, de tablet, de computadora, pero hay regiones como la frontera, que usted conoce muy bien, Sí. que no tienen ni un celular, donde no van a poder llegar. Doctor, hay zonas que no tienen luz, energía eléctrica. Correcto. El 3%, casi el 4% de las viviendas en República Dominicana no tienen energía eléctrica. Imagínense. Así mismo. Usted conoce muy bien eso porque lo ha vivido, lo ha representado durante tantos años, fajado en esa frontera tan difícil. Yo lo felicito porque usted realmente ha dado gran parte de su vida a las cámaras y bueno, eso es una experiencia. Sí, ahí yo he tratado de aportar. Pasa que en la Cámara ya uno está en diversos sectores. Yo he estado ahí trabajando en diversos leyes en diversos sectores y por lo menos dejé leyes importantes. Incluso dejé 90 proyectos en curso que quiero que algunos colegas legisladores lo acojan y lo puedan presentar. Yo lo sigo, pese a que usted vivía lejos, pero tenía un buen índice de asistencia a las sesiones. Ah, sí. No, bueno, yo tuve, doctor, 502 iniciativas y ningún legislador en la historia dominicana ha llegado a 300. Pero yo sé como usted, yo no me acuerdo antes de las 12 de la noche. No. Desde que tengo vida. Por eso usted puede darle la cara al país y sentarse a hablar con los profesionales, porque se ha ganado el respeto de la población. ¿Sabe, doctor, que una de las cosas que yo decía, para yo vivir en Elías Piña, lo primero que necesito son buenos hospitales? No es ni que haya alimentos, no, hospitales. Claro. Porque cualquier cosa te lo resuelve, pero no resuelve la vida. Y gracias a Dios, por ejemplo, en el caso nuestro, el presidente Danilo dejó, son 3 hospitales, Hondo Valle, el provincial en Comendador y Bánica. Danilo dejó 9 sitios de Hondo Valle y de Comendador. Y ahora tengo entendido que Abinader esto se va a terminar de Bánica. De manera que si nosotros tenemos buena infraestructura hospitalaria, eso es importante. Mire, doctor, sí. Es indudable que el gobierno pasado hizo una gran infraestructura hospitalaria. Sí. Que quizá el error fue remodelarlo todo al mismo tiempo. Pero lo que ha encontrado Luis Abinader, solamente hay que terminar algunos y equipar otros. O sea que la continuidad del Estado se dé en salud, eso es muy importante. Danilo tenía alrededor de 60 hospitales y él entregó 45. Y otro después lo entregó. Es decir, que lo que queda son pocos, pero lo importante es la continuidad del Estado. Claro que sí. Y entonces yo me alegro también de que al ministerio, al sector salud, se le está dando más recursos, porque una de las cosas, doctor, que yo, bueno, voy a hablar de una vez con ustedes. Yo he pensado que hay 2 sectores aquí que el país debe invertir dinero para la investigación, que es la salud y la agricultura. Es decir, no atenernos a ver qué pasó en otros sitios, sino empezar a hacer investigaciones propias, hacer un núcleo de profesionales de los más destacados, irlos formando, que aunque no tengan en 3 años, 4, un resultado, pues lo van a tener en 15 o 20. Por suerte tenemos autosuficiencia alimentaria en este momento. Sí. Y esperemos que en el futuro el turismo se pueda reactivar, pero que los procesos de agricultura, como bien dice usted, salud, educación, agricultura, sean clave. Fíjese que ahora el Premio Nobel de la Paz fue de agricultura. A la agricultura. Sí. Que están conscientes que el hambre es el peor enemigo de los pueblos. Sí. Bueno, todavía, aunque se han hecho esfuerzos, en el mundo hay más o menos un 13 a 14% de toda la población del mundo con hambre. Sí. Doctor, los psiquiatras, que es un profesional que ayuda mucho a hacer entender a la gente qué está pasando y que tenga a la vez un comportamiento para superar esto. Es decir, quizás yo esté pensando algo y usted viene a hablar conmigo y ahí salgo yo con otra idea de lo que estará el gobierno usando los psiquiatras en esta situación de pandemia. Sí,
tanto en el sector público como el privado. Lo que pasa es que los psicólogos y los psiquiatras en una pandemia no dan abasto. Hemos creado una línea de auxilio donde habemos unos 100 o 150 psiquiatras disponibles con un horario para dar consultas gratuitas. El Ministerio de Salud está generando plazas hospitalarias en todos los hospitales públicos del país para psicólogos y para psiquiatras y orientadores. Pero no damos abasto. Realmente el sufrimiento y la demanda es muy alto. De modo que los programas de televisión y los mensajes que se emiten por la televisión y la radio tienen que ir a darle soporte emocional a la familia, porque hay muchas depresiones. Y fíjese, el insomnio es la principal causa de consulta a psiquiatras y psicólogos. ¿Por qué? Que la gente se acuesta muy tarde, como dando vuelta en la cama y se levanta a las 10 o a las 11. Porque antes tenía que irse al trabajo, pero ahora no van. Sí. Ahora no van para el trabajo. Imagínense. Que quiero recomendar a la gente que no me ve y me escucha, Sí. que no se pongan a tomar cosas para dormir, que el sueño llega solo por cansancio. Sí. Eso de té de tuatúa, té de piñón, que la pasiflorina, que el tilo, no tomen cosas que no estén Es que el cuerpo lo haga solo. que no le indique un médico. No tomen para dormir nada, ni mucho menos, que hay mucha gente que se ha acostumbrado a dormirse bajo los efectos del alcohol. Eso no es bueno tampoco. No, porque el alcohol es enemigo de la medicina y de Bueno, todo. así mismo. Mire, doctor, aunque muchos de los que estamos en los programas hablamos para que la gente asuma y esto, yo he pensado que no debiera el gobierno, el presidente Luis Abinader, el ministro de Salud Pública y todos nosotros, abrir conferencias, diría yo, charlas por la televisión y por la radio. Que si, por ejemplo, aquí mismo en este canal, vamos a coger media hora. Hoy le toca al doctor César Mella, mañana le toca a otro doctor. Ahí tenemos la sexta, que tenemos otro canal. Entonces, porque hace falta una orientación general más precisa para nuestra gente que está la mayoría está en su casa. Así es. Es decir, que el gobierno abra forma de que ustedes, que son los especialistas, se comuniquen por la televisión y la radio con la gente. El canal 4, que es el canal oficial, debería habilitar un par de horas en coordinación con la Sociedad Dominicana en Psiquiatría, que estamos dispuestos, y la CODOPSI, el Colegio de los Psicólogos, para tener una hora de orientación en la mañana y una hora de orientación en la tarde sobre los quebrantos emocionales de la gente y cómo y qué hacer. Yo creo que se necesita más utilizar esas redes que están cargadas de muchas cosas indebidas, sí, para orientar. Su idea yo la cojo y la llevaré al seno de la Sociedad de Psiquiatría. Bien, sí. Sí, porque es que usted cuando habla está hablando para miles de personas. Claro. Pero entonces, no ve como aquí, todo lo que está en la casa se pegó aquí para escuchar lo que usted dice. Mire, doctor, entonces, sabiendo que la ansiedad y la depresión son dos elementos esenciales en los hogares y con la gente, ¿cómo la gente? Porque a veces la depresión como que la gente no puede dominar el mismo. Como que a una persona sabiendo que tiene depresión no sabe dominar el mismo. ¿Cómo una persona puede dominar esa depresión? ¿Qué? Usted mira, yo estoy así porque tú estás deprimido. ¿Qué tú tienes que hacer esto? El 20% de la población adulta en este momento está deprimido. Porque la depresión tiene tres aspectos. Un aspecto cerebral, es decir, en el cerebro, algunas sustancias especiales que tenemos como la dopamina y la serotonina bajan. No se sabe por qué, pero en una gente más que otra. La depresión hace que la vida se vea a través del pesimismo, de la desesperanza, la idea de que mejor estaría muerto que estar así. Y en tercer lugar, la gente no puede trabajar adecuadamente, no es feliz, no ve las cosas como antes. Y mucha gente entonces tiene ideas de muerte, ideas de suicidio. Las depresiones se tratan adecuadamente con psicólogos y psiquiatras. Y hay pastillas, tabletas, que bien empleadas normalizan esa parte del cerebro, esos combustibles que están bajos. La gente debe acudir cuando no duerme bien, cuando tiene deseo de llorar sin motivo, cuando tiene un conflicto de pareja o matrimonial, cuando tiene el sentimiento de un hijo, cuando está con la mente en Nueva York o en Europa porque no puede juntarse con sus familiares, cuando un familiar se ha muerto y no ha podido enterrarlo, porque ese es otro problema, que la despedida de los muertos se ha protocolizado para evitar el contagio.
Entonces hay muchas personas, sobre todo el sexo femenino, que han entrado en depresión. En todos los pueblos, casi todos, tenemos un psiquiatra o un psicólogo. La gente todavía tiene algún temor de visitar a estos profesionales. Sí, sí. Pero ese temor tienen que vencerlo, porque ya el hecho de botar el sentimiento, de hablarlo, de que la gente sepa que tú estás triste. La tristeza no debe ser motivo de vergüenza. Usted no sabe que aquí dicen y que los hombres no lloran. ¿Cómo que no lloran? Sí, hombre, los hombres lloran. Tiene sentimiento, hay sentimiento, tiene que llorar. Cuando los pacientes me dicen, doctor, perdóneme, cuando están llorando, yo le digo, no, al contrario, es un desagüe que usted tiene. Llore todo lo que quiera y diga lo que usted está sintiendo. Porque cuando uno saca del alma esos nubarrones, esas zonas oscuras, la gente se aliviana, se siente más tranquila. Y más los que tienen fe. La gente que tiene fe lo expresa a través de la religiosidad. Vamos entonces a una pausa, doctor, para seguir ya con el último segmento. Está conversando con nosotros, como ustedes lo ven, porque todos ustedes lo conocen, el doctor César Mella. César Mella es un prominente psiquiatra médico dominicano que en su vida ha ocupado diversas posiciones contribuyendo con la clase y con la salud humana en este caso. Fue el director del Instituto Dominicano de Seguro Social, que abarcaba, él mide ahorita muchos hospitales. Fue director del decanato de salud de la UAS. Fue también presidente del Colegio Médico. El doctor César Mella, como ustedes saben, ha recibido el número de reconocimientos por su trabajo y por su aporte. Vamos a una pausa aquí en Desafío. Seguimos conversando con el doctor César Mella, que me dice ahora que va por los 71. No lo parece, doctor. Bueno. Parece que toda esa lectura, toda esa sapiencia y el deseo de seguir aportando como usted lo ha hecho durante tantos años, le da una presencia que no parece a sus años 71. Y lo que queda. Así me decía un colega médico suyo, también de San Pedro, igual que usted José así, que va a cumplir 70 ahora. Pero tú no lo aparentas. Josecito, compañero, bueno, yo le llevo un curso a él, pero somos grandes amigos. Bueno, yo le he visto a usted atendiendo pacientes en el centro UCE. Sí, yo lo he visto usted ahí. Sí. Yo soy sí. médico de llamada de la UCE. Sí, una gran persona. Doctor, bueno, antes de pasar al tema que tengo aquí, me están preguntando que hable de la depresión y el insomnio. De la ansiedad e insomnio. Ansiedad, él dijo algo, pero que nos abunde un poquito más de la ansiedad y el insomnio. La ansiedad es una sensación de desesperación interna, como de que algo malo va a pasar. La ansiedad tiene una manifestación corporal, la gente se pone sudoroso, el corazón se acelera, la respiración se hace corta y los pensamientos que vienen son de que algo malo va a pasar. Si suena el teléfono, uno cree que es una mala noticia. Si oye que frena un carro, uno cree que mataron a alguien. O sea, el ansioso se torna en una atmósfera de incertidumbre y de inseguridad. Mucha gente aprende los ejercicios de relajación y de meditación, como el yoga. Otros tienen que tomar alguna tableta por algunos días. Muchos ejercicios que están en YouTube, que están grabados contra la ansiedad, la gente puede utilizarlos. Ahora, la ansiedad es prima hermana de la depresión, porque la depresión es un sentimiento profundo de tristeza, de desesperanza, de desencanto con la vida, de desamor, de la sensación de que las cosas no tienen futuro, de que no me va a ir bien. Si piensan en el pasado, el deprimido siempre tiene malos recuerdos. En el futuro lo ve oscuro y el presente dice, caramba,
yo no quiero levantarme de esta cama, no tengo la voluntad, no tengo el deseo. Y la sensación de depresión se hace crónica si la gente no la atiende debidamente, porque como les dije, hay un componente cerebral, un componente social y un componente cultural. Hay gente que son familias completas que se deprimen. Entonces deben ir al psiquiatra y al psicólogo para tener una forma de enfrentar la vida. ¿Qué es lo que hace la consejería? La consejería lo que hace es enseñar a la gente a ver las cosas de otro punto de vista. No pensar necesariamente en los pensamientos negativos, sino en los positivos. Y el terapeuta va en una o varias consultas enseñando a la gente a modificar sus pensamientos, ya, hacer ejercicio, utilizar la imaginación controlada, acudir a buenos recuerdos y buenos consejeros. A veces no tiene que ser un psicólogo, a veces un pastor, a veces un sacerdote, o a veces un buen amigo. Un buen amigo que te dice una cosa y dice, caramba, es verdad, hombre, yo me estoy preocupando más de la cuenta. Si yo no sé lo que va a pasar mañana. Es más, déjame darle las gracias porque estoy vivo. Siempre hablando. Yo le pregunto a los padres, ven acá, ¿tú has pensado en lo que la vida te ha dado? O mi nieto, por ejemplo, siempre hay algo de qué agarrarse. Su matrimonio, su casita, su carro, las cosas materiales mínimas. La gente tiene que vivirla con felicidad, con esperanza de que las cosas van a mejorar. Ahora mismo hay mucha gente desesperanzada, pero no, esto va a pasar, va a pasar. Sí, porque está la pérdida de tanto empleo, la disminución de esto, lo otro, pero es un momento anormal del mundo y de la vida que va a pasar. Claro, claro. Y no es exclusivo de los dominicanos, es mundial. Sí, mundial, correcto. Y esto no es de los países peores. No. Tú sabes, doctor, que ahora me recuerdo yo de Alberto Cortés, que se encontró con una persona y le digo, yo soy pobre, yo no tengo nada, yo qué. Y le digo, ok, dame ese dedo que tú tienes, te voy a dar $5,000. No. Dame el brazo que te voy a dar $300,000. No. Y cuando le dijo todo, digo, tú eres millonario, no te das cuenta. No le da valor a lo que tú tienes a la vida. Sí, bueno. Sí. Doctor, usted sabe que en el país, no sé si en el mundo, en los últimos años ha habido una actitud tanto del hombre, vamos a decir, perjudicando a la mujer por cualquier cosa, y también se matan ellos mismos. Cuando estábamos discutiendo de la ley, decían, bueno, si un hombre mató a la mujer y se mató él, tú no haces nada con decirle nada porque ni siquiera la vida de él la quería. Y la otra cosa son también los pedófilos que han penetrado o quizás se ha descubierto y existía también los pedófilos. En esta situación de que la gente tiene que estar trancada también, ¿cómo abordar ese tema? Porque ahora desde a partir de las 9 tienen que estar las mujeres obligadas en la casa. Sí. Parece que una de las cosas que ha disminuido por suerte son los feminicidios. Y sobre todo los feminicidios ampliados, que el sujeto mata a la ex mujer o a la mujer y termina matándose. Parece que el recogimiento y el cierre de lugares de expendio de bebidas alcohólicas y otras cosas como las drogas han tenido un cierto límite. Ahora, la pedofilia, que es la preferencia sexual de un adulto con un menor que lo obliga o lo seduce para sostener relaciones sexuales indebidas, es un problema serio que lamentablemente las iglesias, sobre todo la católica, ha tenido malos ejemplos en nuestro país. Los directores de escuela, los profesores, porque siempre es una figura de autoridad y una figura cercana al hogar que abusa de la inocencia de una niña o de un niño. Y entonces, bajo esa confianza, comete eso que es un delito, pero para él es una desviación sexual, una perversidad. Yo creo que el Código del Menor debe revisar la pena, porque hay que caer con todo el peso. Y en las escuelas, la educación sexual que no se está dando como debe ser temprana. En la familia, conversar con los niños. Mire, no se deje tocar, no se siente en la pierna de nadie, no permita que la gente le toque su parte. Diga, eso son partes privadas. Hay que enseñar a las niñas desde temprano y a los niños a poner distancia de esos abusadores que generalmente son gente de confianza de la casa. Sí, porque muchas veces es la confianza y como usted dice también, en el poder de la autoridad que ocurre en la mayor parte de los casos. Entonces, doctor, ¿usted cree que nosotros tuvimos, en un momento dado que se habló del código en general penal, se hablaba de poner 40 años, tantos años? Yo a veces he pensado, doctor, que no son los años, porque que tiene 30 y 40, 30 años son 30 años, sino que hace falta más una transformación de la familia. Yo veo que ahora, en el caso, en su época y en mi época, nosotros
buscamos tener algo mediante el estudio. Yo vine a tener vehículos cuando tenía 8 años de profesional. Obviamente, si usted, cualquier muchacho que no tiene nada, ya quiere tener carro costosísimo, quiere tener esto. O sea, como que hace falta modificar el patrón de la familia frente a su pata. Ahí es que hay que... Mire esa niña que un vecino la mató, la violó y después la tiró al mar y no ha aparecido. Pero la mamá no estaba en la casa. Cuando el papá llegó, ¿y dónde está la niña? Ah, yo no sé. Lo que usted dice, o sea, tiene que haber un mayor celo familiar en la vigilancia de nuestros hijos, en el ejemplo con nuestros hijos. Porque no importa que sean barrios marginados, sean de clase media o alta, en todas las esferas sociales hay gente que se desvía y abusa de los menores. Doctor, ¿cuáles propuestas usted haría ahora que estamos nosotros en esta situación de COVID, estamos encerrados, la actitud de la gente en el día? O sea, porque me luce que las autoridades, bueno, ellos quieren que la cosa cambie, pero hicieron que abrieron porque también hay una presión de la economía. Si no hay economía, tampoco hay ingresos para mantener a la gente. Es decir, estamos en una disyuntiva nosotros ahora. ¿Debía el gobierno bajar otra vez las horas a las 7 o debía tener una actitud en el día más rígida? Yo creo que hay que observar un poco el comportamiento de la pandemia, seguir aumentando el número de pruebas y focalizar en barrios o en sectores determinados dónde están los brotes, porque la gente se mueve muy fácilmente de una provincia a otra y a veces un familiar que está en la capital va y contamina a uno en Asua. Hay que hacer un seguimiento individual y colectivo. Hay que mejorar la campaña de educación pública en radio, en televisión y prensa escrita. Yo creo que el nuevo grupo de autoridades de salud lo noto desarticulado. Está dirigido por la vicepresidenta muy bien, pero no veo que se reúnen, no dan rueda de prensa, no dan orientación. Yo creo que el presidente Abinader tiene que reunirse con el equipo completo de salud y distribuir las directrices para ver lo que se va a hacer. Y sobre todo, mejorar la cantidad de camas y de hospitales disponibles, porque lamentablemente se espera que en la próxima semana pueda haber un rebrote en el Caribe. Eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos que prepararnos para un rebrote. No quiero alarmar a nadie, pero decirle que esto no ha pasado, que no bajemos la guardia, que la epidemia está ahí y el virus está comunitario, es decir, que donde quiera está el virus. Usted sabe que yo conversé aquí en el programa con amigo común suyo mío, con el doctor José Joaquín Puello, y me decía, a mí, doctor, cuando comenzamos a hablar de las escuelas, porque él le preocupa que la gente, virtual hay que hacerlo ahora, pero él dice que se pierde algo en la parte, el poco contacto de los niños con sus amigos. Entonces, él me decía a mí ahí, yo estoy diciendo esto, para mí nadie me ha pedido una pregunta, no me ha pedido una recomendación. Entonces yo pienso, y lo quiero decir ahora, que el gobierno, que uno le ve actitud positiva con la vicepresidenta, debe integrar a todos aquellos profesionales ya destacados que lo hay, usted, entonces, que yo otro, para ver si el gobierno puede tener más ideas y hacer un programa más integrado todavía. Tienen que ampliar un comité asesor con las diferentes especialidades, sobre todo salud mental. Sí. Porque este gobierno es el de todo. Sí. Yo participé en el anterior gobierno, pero bueno, yo estoy en la disposición de colaborar, como lo está José Joaquín, como todo. Pero fíjese que lo que se ha perdido, entre otras cosas, es la relación médico-paciente directa. Yo doy consulta algunas veces por esta vía desde mi hogar. Siento que la calidad y la candidez de la relación médico-paciente se ha perjudicado. Aquí se ha perjudicado hasta el amor, porque la misma pareja se tienen desconfianza en sentirse a plenitud, se sienten contagiados, vamos a hacernos la prueba. Toda esa intimidad se ha alterado, la gente no habla de eso, pero es una realidad. Ve a bañarte, ten cuidado, no tosas, mira. Hay una paranoia hasta en la relación de pareja. No, y si usted tose o tiene una fiebre que no es de eso, ya está vinculado a eso. Sí. Y ya nadie lo quiere tener ahí. Lamentablemente. Lamentablemente. Doctor, entonces, para usted, podríamos nosotros pensar que ya en febrero o marzo las cosas estarían quizás un poco más bajitas, porque ha habido muchos rebrotes en muchos países. Ojalá. El pronóstico de esto, porque las vacunas, como que uno no sabe nada, porque tantas informaciones diferentes que hay.
Hay una inmunidad que se llama inmunidad de rebaño, que es la que consiste que mientras una población mayor número de afectados quedan vacunados con la enfermedad subclínica, es decir, con una gripecita, pero que era un COVID que no se perjudicó. Se cree que de aquí a diciembre la cantidad de dominicanos que ya ha pasado en su sangre por el COVID, sintomático o asintomático, o vacunado o no, pueda disminuir. Pero es que no sabemos cuándo llegará la vacuna. Los rusos están hablando una cosa, los chinos otros, los ingleses, no sabemos. Pero no solamente eso, sino que... Y hay gente, doctor, que dicen, por ejemplo, dice Félix Vázquez, mi antiguo colega senador de Cotuí, yo hasta que no haya la vacuna y que vea que le está probando otro, no salgo de mi casa. No, yo conozco muchos ciudadanos, muchos de ellos comunicadores que no han salido más. Y yo los felicito porque de verdad que es un gran esfuerzo. A veces uno ve la cosa, porque en el hogar la gente se aburre. Por eso yo digo que se mantengan ocupados y hagan como una pequeña agenda de qué cosas hacer. Arreglar un armario, buscar una cosa en el closet, leer un capítulo de un libro, ver algo en la televisión, hacer un poquito de ejercicio en la sala, en el comedor. Y sobre todo disfrutar a los niños. Disfrutar a los niños que no siempre tenemos el tiempo de calidad para dárselo en el hogar. Eso son de las cosas positivas que uno puede hacer. Oye, y el momento de estar más con los niños, que a veces uno, en vez, como usted dijo ahorita, en vez de estar negativo, que tiene mucho tiempo y aprovechan en algo bueno. Claro, usted sabe que yo he aprovechado estos meses y tengo prácticamente un libro sobre la agricultura escrito. O como 2 meses, como que está trancado. Y que tengo que aprovecharlo en algo. No va a estar trancado. Correcto, correcto. Sin hacer nada. Usted sabe, doctor, que la realidad nuestra es que, como usted dijo, hay demasiadas informaciones de las vacunas diversas. No sé, bueno, usted está día, porque usted es un hombre. Eso del presidente de Estados Unidos, que está tomando un medicamento de uno de los laboratorios de ellos, que no está, es una forma quizás de decir que ya la tiene. Usted recomienda que antes de que esté certificada por la Organización Mundial de Salud y por todos los organismos mundiales apropiados, que la gente tome medicamentos de laboratorio? Claro que no. El presidente Trump, que es un hombre con un evidente trastorno en la personalidad, un tipo que ofende gratuitamente y que no sigue reglas, no usó la mascarilla y le dio el COVID. Se puso a tomar antivirales y medicamentos para los parásitos como la ivermectina de su cuenta. Es más, él contradijo hasta la máxima autoridad en infectología que tiene ahí atrás de él. Lo contradijo. Yo pienso que ojalá que los hispanos que están ahora arriba en cuanto a la preferencia respecto de Biden y de su vicepresidenta, le den una lección a este hombre. Yo voy a tomar partido y me excusa, porque ese ha sido un presidente que no ha ayudado a la salud pública, al contrario, ha creado mucha confusión, mucho racismo, mucha segregación en el país que nos sirve de modelo a todos nosotros. Creo que lamentablemente el virus se la jugó y lo atacó, pero ese es un hombre que lamentablemente no ha sido un buen conductor del mundo, porque esa es la primera potencia mundial, querrámoslo o no. Pero nunca pensé eso, doctor, que la primera potencia la tuvieran de rodillas. La primera potencia. Usted se recuerda que los cadáveres, cuando llegamos a la gente al hospital, si llegaba malo, póngalo ahí, que aquí no hay cama, y terminaba de morirse. O sea, una situación que eso lo vivieron los dominicanos. En Estados Unidos, en lo que va de pandemia, se han suicidado más de 100 personas, entre ellos médicos, en Estados Unidos. Sí. Que la situación es desesperante. Entonces, si usted es el primer mandatario de la nación, ¿cómo usted va a aparecer automedicándose y no usando la mascarilla? Eso es un mal ejemplo que la historia lo absorberá. ¿Usted se recuerda que mandó a tomar el producto este de trapear? De que él mandó a tomar, de trapear. Y lo tomaron varias gente y fallecieron. Porque dice, pero si esto mata los insectos y las cosas en el piso ahí, cuando se trapea, tiene que matarlo dentro del cuerpo. No, eso esta pandemia nos ha enseñado de todo. Sí, sí. Doctor, me gustaría que usted, ya por último, mande un mensaje tanto a la población, a sus colegas médicos, al gobierno, al presidente, porque usted es un hombre que para cualquier persona es un lujo como persona para orientar a cualquier gobierno, a cualquier sector y a la población. De manera que usted tenga un mensaje que nos permita a nosotros, de una manera u otra,
llevar el consejo, lo que tiene que hacer la gente, los médicos y también el gobierno de Luis Abinader. Muchas gracias. Al gobierno que amplíe la comisión de asesores, que incluya a los médicos, a las enfermeras y a las personalidades que han trabajado en estos temas. A los médicos y a las enfermeras, que nosotros sabemos el sacrificio que han tenido en estos días y lo mal pagos que están. Por suerte, ayer se anunció que a partir del mediado de año próximo se aumentará en un 30% el salario. A la ciudadanía que no se desespere, que no piense que vendrán tiempos peores, que se disciplinen, que se pongan su mascarilla, que se laven las manos, que eviten los tumultos, que hagan del hogar un remanso de armonía. Y aquellos que tienen fe, que lean la Biblia o vayan a su congregación con la debida protocolo de distanciamiento. Y al pueblo dominicano, que este ha sido un pueblo que siempre ha superado la crisis. Este es un pueblo valiente y valeroso. Yo sé que mucha gente está pasando trabajo y estos consejos le llegan al alma. Así que esperamos que los próximos días sean mejores y que las cosas mejoren para todos ustedes. Así que muchas gracias, ingeniero, por darme esta oportunidad de conversar con su auditorio. Gracias a usted, doctor. Ha sido un gran placer y un honor para tantos televidentes que sé que como yo lo tienen usted en el sitial que usted se ha ganado por su esfuerzo, por sus aportes. Y sé que la gente va a escuchar lo que usted ha dicho. Y estoy seguro que van a haber gente, no sé qué cantidad, que con esos consejos suyos van a mejorar. Usted está sembrando en tierra fértil en esos mensajes. También decirle a los dominicanos que están en el exterior que esto que ha dicho el doctor va para todo el mundo. Es decir, si usted está ahora mismo en Puerto Rico, o está ahora mismo en Miami, está ahora mismo en Francia, donde quiera que esté el micro internacional, lo que dice el doctor para acá es lo mismo para cualquier país. Claro que sí. Bueno, ha estado con nosotros el doctor Celsa Mejías. Es un prominente intelectual nuestro, porque aparte de ser catedrático y un gran médico psiquiatra, es un escritor, que no se puede quedar eso, doctor. Es un escritor, sí. Se ha dedicado para dejarle a las generaciones presentes y futuras su pensamiento. Eso es verdad. Fue director del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que agrupa innumerables hospitales. También presidente del Colegio Médico Dominicano. Igualmente director de lo que es la Facultad de Medicina de la UAS, entre otras cosas que el doctor ha sido reconocido por la Sociedad de Psiquiatría Dominicana con su vinculación con la Sociedad de Psiquiatría Internacional, Latinoamericana y Mundial. De manera que estos consejos que hemos escuchado en esta hora han sido de un hombre sabio, un hombre que por su experiencia, por sus estudios, lo que dice y lo que ha dicho, debemos todos los dominicanos asimilarlo y llevarlo de él para pasar esta pandemia lo menos mal posible. De manera que será hasta el próximo, hasta mañana, que estaremos con otro programa como este desafío.